Continuamos. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico, muy agradecido con todos ustedes que nos están escuchando en este momento, aquí en la ciudad y puerto de Manzanillo, en el 92.9 MHz, o en cualquier parte del mundo, a través de la www.radioturquesa.fm. Muchísimas gracias a todos y bueno, va a llegar el momento de platicar con un especialista, un buen amigo, un colega, periodista también. El pilotaje remoto y la lucha por la tecnificación de los puertos es un tema de verdad interesante que nos atañe muchísimo a nosotros en esta ciudad de Puerto de Manzanillo con el doctor Hugo Gómez Smith, a quien le doy una cálida bienvenida. Mi querido amigo, bienvenido nuevamente. Buenas noches, Paco. Buenas noches a todo el público. ¿Cómo estás por allá en Manzanillo? Pues estamos muy bien hasta el momento, muchas gracias. Aquí interesados ampliamente, pues el público para poder escuchar este tema que ya lo veíamos cocinando tú y yo desde hace más o menos un mes y bueno, ya se pudo dar el momento para poderte dar esos espacios necesarios para poder expresar de principio a fin todo este tema, un tema muy interesante del cual has escrito, has llevado información y bueno, te felicito por toda tu trayectoria y todo lo que has hecho, mi querido amigo. Y bueno, pues estamos atentos para que nos compartas esta información. Y bueno, ¿cómo podrías empezar para platicarnos y dosificarnos esta gran información? Yo creo que primero tenemos que definir para tu Sí. público lo que es el pilotaje en realidad, cuál es su importancia dentro de un puerto, porque es uno de los servicios de los que se habla, pues no se habla mucho en el sentido crítico, sino hay unos claros y oscuros. Hablemos primero de los claros. Pues es un servicio que para empezar es indispensable en muchos casos, ¿eh? No hay, en algunos a lo mejor no es preciso, pero en esta época en que actualmente los buques están creciendo de una manera desmesurada, impresionante, ha sido verdaderamente la necesidad de hacer ajustes en los puertos y mucho de esa capacidad de conservar la seguridad se le debe en este caso a la habilidad que han desarrollado los pilotos en algunos casos, en algunos puertos como Manzanillo, por ejemplo, que son puertos complejos donde se han metido buques muy grandes, y hay que decirlo porque hay que hacerle justicia. Claro. A esa parte, la parte técnica. La parte técnica es para ellos inobjetable en muchos casos porque la estadística de accidentes en los puertos de México pues no es muy alta comparada con otros puertos del mundo, ¿no? Ahora, el hecho de que la tecnología esté avanzando, evidentemente tendrá que traer transformaciones también en el servicio, ¿no? Y es ahí donde hay que hacer ajustes que posiblemente pues son debatibles, ¿no? Porque ya en puertos se está pensando en que este servicio sea semipresencial, ¿no? De alguna manera, con tantas aplicaciones tecnológicas que traen los buques, ya se pueda, en algunos casos, yo no te puedo decir que en todos, se pueda prestar de manera de puerto. No se trata de hacer a un lado al piloto de puerto, se trata de que pase menos tiempo en la embarcación. Ahora, no, ellos prestan el servicio no nada más del pilotaje, también prestan el servicio del lanchaje. ¿Por qué? Pues porque las lanchas son de su propiedad en las que se desplazan y en esas pues es un doble servicio. Claro. Entonces, esa sería la parte técnica. Es un servicio, hay que decirlo, regulado por la ley de navegación. No por la ley de puertos, a pesar de que es un servicio portuario, no está regulado por la ley de puertos directamente, se le menciona, pero no está regulado directamente por la ley de navegación, como un servicio de seguridad que brinda el puerto hacia la navegación. Y como usted lo menciona, perdóneme por interrumpirlo, doctor, pero como usted lo menciona claramente, me parece que hay que destacarlo y que, bueno, con mucho respeto y mucha propiedad, el tema de este asunto es un asunto tabú prácticamente por la fuerza económica que te respalda. No se le toca, Paco, no se le toca porque hay otras cuestiones ahí que los mismos compañeros marinos demandan, pues esa inconformidad, porque es un núcleo muy cerrado. Sí, claro. O sea, realmente el punto viene de inconformidad, viene de los mismos marinos mercantes, porque
pues ellos, los pilotos, han logrado a través de cabildeo, a través de mucha negociación con la parte legislativa, imponer condiciones que realmente hace muy complicado para un capitán de mucha experiencia acceder al servicio. ¿Por qué? Bueno, porque ellos han puesto como límite 45 años para poder ingresar a una lista de posibles candidatos. Si tú rebasas los 45 ya te descartan automáticamente y entonces ahí es donde viene la inconformidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque viene del mismo mecanismo que tienen ellos de remuneración, que es alto, hay que decirlo. Ellos no tienen un salario como tal, sino que el piloto de puerto cobra una tarifa proporcional al tonelaje, a las unidades de arqueo de la embarcación. Y esa bolsa se junta y se reparte entre los pilotos de cada puerto. Entonces, obviamente que entre menos pilotos hay, pues les va a tocar más. Claro. Entonces, ahí es donde vienen los oscuros que te dije. Hay claros y hay oscuros, ¿eh? Porque para acceder al servicio, pues muchos marinos dicen, oye, pues somos de segunda nosotros, entonces ha sido complejo, pero es un mecanismo que está tan bien armado que es muy complicado deshacerlo, porque si tú revisaras el reglamento de la ley de navegación, te vas a dar cuenta de todos los lineamientos que hay ahí para llegar a ser piloto de puerto, ¿no? Que son bastantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos sí reciben una remuneración muy alta basada en, obviamente, ese mecanismo de cobro. Que te digo, es una licencia que se otorga directamente al piloto, ¿eh? O sea, el piloto está autorizado, pero para prestar el servicio a él, no es una empresa, ¿eh? Ahora, ellos se han asociado en un sindicato Sí, y claro. ese sindicato, bueno, pues es el que maneja todo el pilotaje a nivel nacional, ¿no? O sea, ese es el punto aquí, que debatible, porque si bien, si tú lo analizas bien, pues es un monopolio. Desde luego que estoy de acuerdo con usted. Ahora, en un inicio de la charla comentó el aspecto pues muy normal del avance del tiempo y las tecnologías, ¿no? Las tecnologías. Usted con tanto conocimiento y tantos puertos a nivel internacional que conoce, ¿qué se puede decir en lo que tenemos que empezar a dar pasos en este tema? Porque pues, evidentemente a lo mejor los puertos del primer mundo ya están utilizando alguna tecnología que todavía de este lado no lo estamos utilizando. ¿Usted ha observado algo en lo cual nos pueda ilustrar? Pues mira, se están haciendo estudios en Finlandia, en Holanda, es en Europa, Sí, donde se trata de ya de imponer mecanismos donde el piloto pase menos tiempo en el buque. Son mecanismos de inteligencia artificial de comunicación, donde no en todos los buques, está claro, están diseñados o desarrollados para esto, ¿eh? sí. Porque aquí tendríamos que hablar de mucha tecnología. Ahora, ¿qué se puede hacer? Pues se tienen que empezar a hacer estudios, simulaciones, etcétera, para ir depurando. O sea, la ley establece que prácticamente todos los buques es obligatorio usar el pilotaje, Sí. salvo algunos donde dragas, por ejemplo, aquellos que entran muy seguido a un puerto, pues están exentos, pero son muy pocos en realidad, ¿no? Entonces, quizá no exentarlos a algunas embarcaciones, pero sí permitirles usar un servicio más económico, porque obviamente, ¿a qué iría de todo esto? Al abaratamiento. Se está estudiando que el pilotaje remoto, semipresencial, como está analizando, no existe todavía un modelo como tal. Son estudios donde se está tratando ya de implementar, pero esto va para allá, de que se abarate en un 30, un 40% el servicio. Vaya, importante dato, importante dato. Ahora, está comentándonos usted con relación al tema de que, bueno, pues el que lleva la punta de lanza en este aspecto tecnológico es Europa. Pero ¿qué podemos Sí, pensar y qué podemos opinar al respecto bajo esa misma pregunta al Canal de Panamá? bueno, en el canal de Panamá ellos son empleados Sí, del del canal. gobierno federal, ¿no? Sí, no, ellos son empleados del canal Ok, y en el ok. canal es toda una carrera, no te creas tú que empiezas y llegas de piloto. Empiezan con embarcaciones muy pequeñas hasta que tú llegas a ser piloto, un piloto que está capacitado para manejar un submarino nuclear, porque ahí cruzan embarcaciones de guerra. Entonces, ahí sí se pierde hay otro mecanismo porque es el único de los pocos lugares en el mundo donde la responsabilidad es del piloto de puerto, ahí no es del capitán. En los otros casos es el capitán de puerto que incluso él puede, si nota que el piloto está cometiendo un error, lo hace a un lado y él continúa con la maniobra. Entonces, pero ahí en el canal ellos son los responsables del cruce de esos 80 y tantos kilómetros y son varios pilotos que usan en ese cruce. Hay una jerarquía, ¿eh? Hay piloto de Río, del canal de Suez, del canal de Panamá, de Estrecho, etcétera. Esa es toda una carrera es una práctica que se viene usando desde el siglo XIX en los puertos, el uso del práctico. Le llaman el práctico. Sí, Y es una figura importante.
quiero decirte que en un tiempo en México había la figura del piloto mayor que suplía al capitán de puerto en su ausencia. O sea, siempre era así. Los usos y costumbres de los puertos mexicanos era que ante la ausencia del capitán de puerto entraba el piloto mayor y él asumía la responsabilidad del capitán de puerto. O sea, es una figura relevante, hay que decirlo. Vaya, qué interesante. Ahora, doctor, hay un tema que pues a mí me gustaría preguntar en cuanto al asunto de la tecnología y la aceptación de la misma en nuestro país, ¿no? Los pilotos de puerto están a favor, están en contra, lo están deteniendo, lo están cubriendo. ¿Qué está pasando en ese sentido? Mira, ahorita precisamente se está debatiendo en Puerto Vallarta. Hay un congreso nacional o internacional que la OEA misma con unos grupos de aquí de México convocó precisamente para hablar exclusivamente de la tecnología. Sí. La tecnología que va a venir a realizar cambios. Evidentemente hay resistencias al cambio. Va a haber resistencia, evidentemente, para imponer una tecnología que les lleve, por ejemplo, a los pilotos a ganar menos. ¿Por qué? Bueno, hay necesidad de decirlo, hay que hacer ajustes porque ellos, a pesar de que la ley dice que nada más pueden prestar el servicio, la jornada que marca la Ley Federal del Trabajo, te pongo el caso aquí en Tampico, ellos se ponen jornadas de 3 días prestando de guardia, sin cesantes, con maniobras continuas. Entonces, ahí es donde entrarían más pilotos de puerto para hacer ajustes en el tema de los horarios de trabajo, porque evidentemente pues ese control que se tiene para ganar más, pues va orientado precisamente en contra de la seguridad. Los convenios internacionales establecen que la máxima jornada en el STCW, que es el convenio que rige, son 12 horas. Entonces, eso se tiene que revisar y le toca a la Dirección General de Marina Mercante. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Es que ahí es donde está la clave. Sí. Entonces, es un poco también el egoísmo, ¿no? Porque pudiendo haber más gente, pues evidentemente los que están adentro dicen, pero voy a ganar menos. Entonces, ahí es donde es el debate, donde la Dirección de Marina Mercante tiene que hacer ajustes, evidentemente, y ellos son la autoridad que tiene que nombrar más gente, porque pues, evidentemente ya bajo un estudio o un esquema de tráfico, nosotros tenemos que analizarlo. Y esto va a explotar en mayo, en marzo, porque en marzo viene la OMI a hacer una auditoría. Y en esa auditoría, pues muchas cosas van a salir a relucir, ¿no? Hay que estar preparados. Doctor, vamos a tener que ir a un corte y regresamos en el siguiente segmento con usted para cerrar este programa con todo este tema de verdad que es más que interesante, importante Adelante. conocer y saber. Vamos a un corte, por favor, doctor. Permítame unos minutos. Hay que darle paso a los patrocinadores. Regresamos en unos minutos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico.